26.153 días desde que hace 71 años y 8 meses el Partido Popular y la oligarquía colonial cogieron de tontejo a Puerto Rico con el Estado Libre Asociado, lo mejor de dos mundos, los 4 pilares de Lela y el progreso que se ve. Estos son los titulares hoy en La Mirilla. Se murió el Lela, el Oxiso apesta, hiede, nos está matando y nadie habla ni del muerto y mucho menos de enterrarlo. Le caen chinche. Ah, sí, el Huevito por su aventura demócrata. Ya prácticamente las críticas son unanimidad. Mientras tanto, entronizada la mordida en los niveles más bajos de la gestoría permisológica. Diásporos independentistas inscriben boricuas para usar el voto de los boricuas allá para avanzar la independencia y elegir políticos independentistas. La pregunta que hoy tiene que contestar el panel es: ¿cuánto le costó en votos la aventura y el deseo de Wanda Vázquez de ser gobernadora? También otro juez federal paraliza la ley de Texas contra los migrantes. El Nuevo Día sigue su batalla contra canalización de Río Piedra y el vocero pone un letrerito diciendo que el FBI investiga y que el PNP, y aquí lo han desmetido 1000 veces, pero el vocero es el vocero. Obviamente no se puede pedir mucho más de una hoja de propaganda autonomista en su línea editorial. Oiga, atribulada la justicia federal en el caso de la joven maestra que violó a un estudiante menor en la Academia Adventista de Mayagüez. Y esta tarde, los gorilones del SEBIN, la inteligencia venezolana, que son los matones del narcotraficante asesino Maduro, allanaron el comité de María Corina Machado y se llevaron secuestrados 9 directores de campaña y ejecutivos de la campaña de la opositora. Hoy tenemos a Garriga Picó y a Gregorio Gartúa a las 5:30. Todo eso y mucho más aquí en su mirilla. Son las 5:09 de la tarde. Mi gente, vamos a seguir en lo que ha sido tema chicle y seguirá siendo el tema principal. La noticia más violenta del año. Ayer Carmen le dio bien duro y nosotros tocamos gran parte. Y hoy vuelve a convertirse en primera plana del Nuevo Día y el vocero. Y es el estado de situación de los viejos del país, que constituyen 1 de cada 3 electores. Nos dice el Nuevo Día: en juego la supervivencia del país, la baja poblacional causada por el gran número de muertes por los envejecientes y el exilio de los jóvenes y la baja natalidad han causado que en los últimos 3 años baje el 96% de la población, baje la población en el 96% de los municipios. 300,000 menos proyectan para el año 30. Quiere decir que la población bajaría de 3.1 millones a 2.8 o 2.7 millones, que las cosas van, si las cosas van como pintan. Esa es la portada de El Nuevo Día. La portada del vocero va también por esa línea. La portada del vocero hoy es: duras consecuencias de no frenar la baja poblacional, difícil llenar puestos de trabajo, conseguir cuidadores de los ancianos, colapso de los ingresos de Hacienda, urgen
revestir la baja. O sea, urgen siempre la culpa del gobierno. Y hay pueblos del sur, hay 15 pueblos en el sur y hay 22 pueblos en la cordillera. Estamos hablando de 37 pueblos de lo que yo denominé hace 20 y pico de años el Puerto Rico vacío y abandonado. La semana que viene voy a buscar, yo les prometo, ya que hay menos cantidad de noticias, uno de los programas vamos a tocar este tema porque voy a tener que ponchar la computadora y buscar todas las historias que han salido, por lo menos en los últimos 2 años, sobre lo que se avecina. Y estamos hablando que esto va directo. Ustedes que nos están escuchando en sus casas y en sus automóviles y tienen más de 50 años, tienen que estar en extremo preocupados por este problema. Claro, lo que nos preocupa aquí es la politiquería del día, ¿verdad? Que si ahí descubrieron que hay empleados de confianza y cómo va a ser, a todo lo que da, y lo otro que descubren es que Javier Jiménez está pelado, pero presenta a su equipo electoral, y que los jubilados, que no son los jubilados, hay una nota hoy en Metro que 160,000 jubilados advierten que no votarán en las elecciones. Usted dice, diablo, man, ¿qué clase de votación? 160,000 fueron a votar diciendo que no van a votar. No, son los mismos independentistas de siempre, pero usted sabe cómo son la prensa propagandera de Puerto Rico. Así que en eso estamos entretenidos. Pero la noticia principal de lo que significa vivir en un sistema gubernamental, social, económico y político quebrado y agotado, la va a analizar el doctor Garriga Picoy y el licenciado Igartúa. Yo voy a ponerme proactivo. Hoy hay muchas noticias, las vamos a cubrir todas, pero a mí siempre me gusta profundizar en esta primera parte del programa, como lo hacemos en todas, pero en un solo tema o en 2 temas. Y voy a mirarlo desde el punto de vista de muchos de ustedes dicen, no critiquen, ofrezcan. ¿Qué se puede hacer? Excelente. Vamos a ponernos proactivos. ¿Qué se necesita, número 1, para que los jóvenes no se sigan yendo? ¿Qué se necesita para que los médicos y los profesionales no se sigan yendo? ¿Qué se necesita para que los viejos tengan buenos servicios? ¿Qué se necesita para repatriar una gran proporción de puertorriqueños que se han visto forzados a emigrar a los Estados Unidos porque no consiguen en el Estado Libre Asociado la calidad de vida que ellos aspiran para ellos y para su familia? ¿Qué se necesita? Bueno, la solución no está en las estrellas. Bueno, sí está en las estrellas, las 51 estrellas, pero eso es otro cuarto de hora. Decía el otro día Manuel Sidre que aquí no iba a haber progreso, Manuel Sidre, hasta que se equipararan los salarios. Eso es lo primero que hay que hacer. El salario mínimo aquí ahora es que está llegando en julio a 10 pesos. En Florida, para efectos prácticos, el salario mínimo está por arribísima de lo que es el oficial, que es como 11 o 12 dólares, y el salario real mínimo está en 18 o 19 dólares. Y hasta que no equiparemos los salarios en todos los renglones, va a continuar la sangría. Pero eso supone darle un tortazo a la oligarquía colonial que no quiere pagar contribuciones y que le gusta la piquita del paraíso fiscal y por lo tanto es los primeros que resisten, la patronal, los primeros que resisten cualquier tipo de aumento o los costos operacionales laborales. Segundo, hay que superar los beneficios marginales, pero nuevamente se encuentra con la muralla de la patronal. Si usted dice, le tienes que dar plan médico, le tienes que en los 80 se hablaba de poner guarderías, todo eso, caput, se fue. Me parece que
Habría que democratizar y desegregar la prensa y reconvertirla por vía del mercado, de la fuerza del mercado, en una prensa verdadera, no un aparato de propaganda, no fotutos de la izquierda, porque gran parte, el 90% de las crisis diarias que tiene Puerto Rico son nuevamente fabricaciones de prensa y todo lo que se propone también se oponen. Habría que buscar vivienda accesible para la clase media y para los jóvenes que empiezan. Eso no está ahí, no está en las cartas. Habría que buscar educación de calidad. Si queremos que los padres, ¿verdad?, familias que estén en Estados Unidos vengan de nuevo a Puerto Rico, lo primero que hay es que equiparar la calidad de la educación pública a la educación privada, porque la educación privada que se ven obligados a contratar cuando llegan es un impuesto, ¿verdad?, indirecto o colateral de regresar a Puerto Rico. Una familia de 2 o 3 tendría que pagar entre 25 o 30 mil dólares por una escuela privada, cuando en los estados la tienen gratis y de alta calidad. Yo soy de los que creo que habría que dar vouchers o créditos contributivos para los padres que tengan más de un niño en la escuela y que quieran regresar. Otro de los detalles que aquí no se hace, Puerto Rico por milla es uno de los mercados más cautivos de las líneas aéreas. En este momento que estamos en la alta de la temporada turística, volar a Puerto Rico sale más caro que volar a Madrid. Usted puede ir de Orlando o de Nueva York a Puerto Rico, de 500 pesos no le baja. Y usted consigue pasaje, búsquenlo, entre 500 y 600 pesos para ir a Londres, Madrid o Francia. Eso quiere decir que el gobierno tiene que meter mano y acabar con el vacilón de que Puerto Rico es una piquita. No cerrando las líneas aéreas, sino denunciándolas. Porque por milla, Puerto Rico es de los lugares más caros y más abusados, siendo la jurisdicción más pobre. Habría que eliminar el discrimen en fondos federales, particularmente en Medicaid. Habría que mejorar, no los servicios de salud, los servicios de salud son buenos, pero obviamente las facilidades, los salubristas, los proveedores y los médicos y los especialistas, traerlos de vuelta. Habría que bajar las contribuciones y el IVU. Y eso es algo que la dictadura fiscal no va a permitir mientras esté ahí. Van a estar ahí hasta el año 30 por lo menos. Usted dice, ¿cómo? Se supone que vayan el 26. Ajá, siéntense a esperar. Ya hoy están sentando las bases para quedarse y requedarse. Habría que completar la reconstrucción, pero nuevamente en el calendario de lo que se llama la permisología y con el estreñimiento de liberación de los fondos federales, ya nos han dicho que va a tomar hasta por lo menos finales de década. Habría que de verdad eliminar la permisología, hacer lo que hace Milei o Bukele. Legislatura, vamos a liquidar todo esto. El que venga atrás, que me demanden en corte. Y que el Supremo determine si va a sustituir el criterio judicial por el criterio legislativo. Bajar el costo de la luz y el agua. Estamos en eso, pero no estamos yendo a suficiente velocidad. Habría que bajar el crimen. El crimen nunca se va a eliminar. Pero nuevamente, fíjense que aquí están más preocupados por los feminicidios y una vida humana perdida a un asesinato es terrible, pero son el 10% más o menos, o 15 al año, y no están preocupados por los otros 460 asesinatos que se dan en los puntos de droga en su mayoría. Habría que bajar los arbitrios, particularmente los arbitrios de los carros, pero la juntadura fiscal no lo va a permitir. No lo va a permitir.
Habría que imponer, reformar el sistema político para imponer una limitación de términos, para acabar con los políticos profesionales. Usted no puede correr más de 8 años. Se acabó. Period. Goodbye. Y hacerlo por constitución. Habría que acabar con el paraíso fiscal y hacer un sistema contributivo justo donde el incentivo se da a aquel que pone el capital y construye y hace y crea empleo. Habría que revertir la decisión, nefasta decisión del Tribunal Supremo del año 83, que creó la legislatura en un punto de vagos de 24/7, 365 días al año, o 66, y hay que eliminar las sesiones, la segunda sesión y el legislador a tiempo completo. Y habría que, yo sugeriría, pasar una enmienda constitucional para eliminar las uniones en el gobierno. El que quiera ser servidor público lo hace porque quiere, no porque va a lucrarse ni a exigir. Y finalmente, requiere la descolonización. Habría que abandonar el populismo, el proteccionismo, el nacionalismo, y habría que depender y reforzar en el sector privado, que es el eficiente y el productivo. Habría que cambiar las líneas editoriales destructivas, negativas, catastróficas, sembradores de angustia, sembradores de complejo, sembradores de terror todos los días. Tendría que haber por lo menos una contraprensa, es decir, una competencia que le haga, aquí hay un monopolio total, una dictadura de prensa. Habría que acabar con la incertidumbre del coloniaje. Habría que despolitizar el sistema educativo, la Universidad de Puerto Rico, achicarla. Todas esas cosas harían un Puerto Rico mucho mejor. Habría que traer nuevamente el civismo y los valores no necesariamente cristianos, pero humanos a las escuelas. Habría que acabar con el adoctrinamiento ideológico en las escuelas. Todos esos son factores que están ahí y que cuando usted lo piensa, voy a regresar. Usted suma cada una de esas cosas. Habría que crear un ambiente de comunidad, de paz, no de quejones, no de empollones, no un muro de los lamentos, no el lamento borincano. Todo eso habría que hacerlo. Porque después de todo, el éxito de los países se mide por la cantidad de personas que quieren entrar y la cantidad de personas que quieren salir. Y cuando la cantidad de personas que quieren salir o que no quieren vivir allí es mayor que los que quieren vivir allí, ya estamos hablando de un sistema fracasado, porque los gobiernos están hechos precisamente para servir a sus pueblos. Esas son algunas de las ideas que les tengo, ¿no? Yo creo, sí, yo soy de los que creo que hay que devolver los valores a las escuelas. Y hay mucho que pueden aportar las iglesias, mucho. Y me refiero a toda la fe y todas las denominaciones. Se nos perdió el mar en el proceso. Y gran parte de los problemas que tenemos en educación y gran parte de los problemas que tenemos de violencia están basados en eso. Habría que enseñar inglés, historia de Estados Unidos. Hay tantas cosas que se pueden hacer, pero a final de cuentas hay que acabar con el muerto. No acabarlo, hay que enterrarlo porque hiede, porque apesta, porque nos está matando poco a poco. Y el muerto es la descolonización, el ELA. Puerto Rico ya tiene que decidir entre la independencia o la estadidad. Y un Puerto Rico independiente que no sea dependiente
de Estados Unidos tiene que labrar su propio destino. A lo mejor no va a ser tan rico, pero a lo mejor en la República va a ser más feliz. Y un Puerto Rico, Estado, recibiría los beneficios que han recibido todos los estados, el boom de la estadidad, el crecimiento económico, el crecimiento del sector privado. Pero nadie quiere enterrar el muerto. Si usted se fija en la historia de hoy, los grandes demógrafos y economistas no tocan el estatus ni para los guardias. Lo que dicen, hay que dar más vacaciones y más días de fiesta y más asuetos. Ese tostón se lo voy a dejar ahora a Garriga Picó y a Gregorio Igartúa. Bienvenidos a este su programa. Estoy seguro que como profesor de ciencias sociales, cuando Garriga Picó vio esta mañana esos titulares, le metió mano a los números rápido. Sí, las duras consecuencias de no frenar la baja poblacional. Lo que pasa es que quien frena la baja poblacional es el pueblo, no el gobierno. El pueblo es el que decide irse o no irse. El pueblo es el que decide votar o no votar por la descolonización. El pueblo es el que decide, a final de cuentas, quedarse o largarse. Es así, no es el gobierno. El gobierno solamente puede mejorar las circunstancias, pero hasta cierto punto. Garriga. Gracias, Luis. Ciertamente es un tema que a mí me apasiona desde hace mucho tiempo, desde por lo menos el momento en que fui senador, porque fue mi principal mi principal tema de yo tratar de hacer algo por Puerto Rico. Claro, lo hice dentro de la estructura que se llamaba de desarrollo económico, pero es mucho más que el desarrollo económico. Lo que estamos viendo en Puerto Rico es una sociedad que no solamente ha perdido población, ha perdido el rumbo en términos de tener un proyecto de qué es lo que hace Puerto Rico dentro de la economía global y dentro de la economía de Estados Unidos. A lo largo de la historia de los Estados Unidos y la de Puerto Rico como parte de Estados Unidos, hemos visto cómo se le ha asignado diferentes tareas o diferentes formas de integrarse a la economía. Una vez era con la caña, otra vez fue con Operación Manos a la Obra, otras veces fue con el petróleo y la Corco, otras veces fue con la farmacéutica, pero desde que se abrió la globalización en el mundo, las ventajas que tenía Puerto Rico competitivas, porque era parte de Estados Unidos a la vez que podía tratarse diferente a los estados, se perdieron. Y Puerto Rico desde entonces ha perdido lo que es el atractivo. Los gobiernos de Puerto Rico entonces, en vez de ocuparse de eso, lo que hicieron fue abrazar el gasto público para mantener de todas maneras a la gente trabajando en el gobierno y salpicaron eso entonces con populismo, con la idea de que el pueblo lo puede todo, hay que hacerlo todo, de que todo el mundo tiene, de que el gobierno tiene que hacerlo todo por todas las personas. Y ciertamente pues se dan las consecuencias que tú bien expresaste y que se presentan en los artículos de la televisión, del periódico. Al fin y al cabo, nosotros lo que necesitamos es un nuevo proyecto. Y estoy de acuerdo contigo de que ese proyecto necesariamente tiene que estar enmarcado dentro de eso que llamamos estadidad. Pero no es meramente la estadidad, necesitamos más allá de la estadidad. Necesitamos que, para llegar a la estadidad precisamente, conseguir cuál es ese proyecto, qué es lo que vamos a hacer en Puerto Rico. Va a ser turismo, va a ser de nuevas farmacéuticas, va a ser desarrollo científico. Todo eso es lo que hay que contestar. Y desde por lo menos el 2003, cuando estaba corriendo la campaña, yo me dediqué a buscar eso en diferentes partes de Estados Unidos y asistí a reuniones de senadores y de seminarios para saber lo que había que hacer. Sabía lo que había que hacer. Presenté un proyecto de ley para precisamente ocuparnos de eso. No pasó el proyecto de ley porque lo vetó Aníbal Acevedo Vilá, porque no quería que el PNP tuviera ningún logro.
y por lo tanto, sencillamente seguimos en la ruta que nos llevó a la quiebra. Gregorio, fíjate, Puerto Rico, con estos números, sin médicos, sin gente que cuide, sin gente, Puerto Rico se ha convertido en un asilo de ancianos o en un hospicio de viejos en espera que les llegue la muerte, básicamente, sin esperanza, con su familia ida. Todo esto es parte de lo que estamos viendo, un cuadro. Garriga sirvió hace 15 años y lo vio. Yo lo vi. Después que llegó el huracán de Sila Calderón, yo hice una cosa que se llamaba, una serie de columnas se llamaban La elección de las maletas, y lo vi venir. Pero esto es terrible. Mira, Luis, primero que nada, saludos a ti, a Garriga, al público que nos escucha. Muy buenas tardes a todos. En este programa ya por mucho tiempo, cada vez que sale este tema, lo hemos descrito por lo menos de la siguiente manera, y es que Puerto Rico está viviendo una crisis demográfica con las implicaciones que eso tiene. Yo, cuando me empecé a dar cuenta, obviamente sabíamos ya la baja poblacional grande, pero yo comencé a dar cuenta analizando los números de la región sur de Puerto Rico hace 4 o 5 años, que particularmente se está viendo afectada y cómo eso tenía un impacto fiscal que no venía acompañado de un cambio filosófico, un cambio económico para ajustarse a esa nueva realidad. Y la realidad es la siguiente, es que en Puerto Rico, políticamente y socialmente, estamos viviendo en una depresión permanente, fijados en una realidad de hace 50 o 60 años, que no solo no vuelve, es 80 que años. No solo no vuelve, es que no tiene vigencia en el día de hoy. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se le presenta al puertorriqueño un popurrí, un banquete de ideas contradictorias entre sí que no encajan una con la otra para fomentar la indecisión, y a la larga no estamos viviendo los años 30 donde montarse en un avión e irse a los estados era una dificultad y habían barreras culturales y de idioma, etcétera. Estamos viviendo en una época donde tú te vas ahora mismito de un día para otro a Florida y te sigues comunicando por WhatsApp y por internet con tus amigos, y es como si estuvieran todavía. Y ves Guapa Televisión y ves Telemundo y el canal 11 y ves las mismas igual cosas por internet. Y escucha la mirilla. Exactamente. Así que esa es la realidad que estamos. Todavía vamos al Congreso y están los mismos, los usuales, buscando la 936 todavía. Estamos aquí hablándole al gobierno federal contradictoriamente y fomentando la indecisión cuando estamos diciendo dame más dinero pero no queremos contribuciones, dame esto pero no me des responsabilidades, y lo que hay aquí es una situación, es un stalemate. Ahí estamos en una depresión, en un tranque social que no se mueve ideológicamente hacia ningún lado, que se le quiere vender todavía las mismas ideas a la gente, y esas ideas no sirven hace 20, 30, 40 años ya. Fíjense que, nuevamente, yo me alegro que el Vocero y Primera Hora le hayan dedicado las portadas a esto, pero lo hacen de una forma bien superficial, bien llanidita. Y entonces, cuando usted mira lo que se ha discutido hoy en la radio y en la televisión, que si Javier Jiménez se tiró, que si los funcionarios vinculados al PNP son funcionarios, tienen sueldazos y son de confianza, que si los mismos sindicatos están amenazando con el boicot, que no son creo. O sea, esto es todos los días, la misma dieta de fotuterismo, de pura basura, y la noticia que de verdad toca la vida de la gente, no. Esa no la producen, Garriga. Mira, hoy esta mañana se ha analizado una aquí. Se ha entronizado a nivel de la gestoría abajo la mordida permisológica. Solamente ahora para buscar un permiso, el más sencillo, tú necesitas un gestor. Y entonces funcionan las cosas. Y obviamente, tanto que criticamos el payoleo, lo que es engrasar, pues ¿sabes qué? A los niveles más bajos, donde se necesitan permisos, hay una crisis seria de pay for play, son los que, esos achichincles que son los que retrasan y mueven las palancas de los permisos,
ahora tienen también secuestrado al ciudadano de a pie y a los comerciantes, porque ahora está la llamada gestoría. Esto es horrible. Porque cuando no hay un gobierno que de verdad tenga la capacidad de organizar la sociedad hacia un futuro predecible y un futuro productivo, pues entonces sencillamente surgen todos estos diferentes kioscos donde las personas empiezan a vender influencia y empiezan a vender corrupción. Pero eso, Luis, es parte del el cuadro más grande que hemos estado viendo, el cuadro que va llevando a que, de acuerdo a las estadísticas de la población, no es sencillamente que dentro de 8 años estemos en 2.800.000 personas. Es que lo que se prevé en 30, 40 años es que vamos para 2,5 millones de personas. Y cuidado si menos. A menos que no haya un cambio. Pero volviendo a lo que tú también planteabas, para lograr cambio en Puerto Rico es imprescindible llevar a cabo un cambio cultural, un cambio de las ideas, un cambio de las nociones sobre la vida, el gobierno y la manera en que nos interactuamos. Hay que acabar con ese burocratismo que tú acabas de señalar. Hay que acabar con el insularismo, esa cuestión de seguir pensando que Puerto Rico es como lo más grande del mundo, que Puerto Rico es lo más que queremos, no hay, sin duda, pero tenemos que mirarlo como verdaderamente es, con todas las dificultades y con todas las cosas buenas y con todas las cosas malas que están pasando. Hay que acabar con el populismo. Los partidos políticos en Puerto Rico son partidos populistas, no tiene nada que ver con el Partido Popular. Pero ¿quién te vende el populismo? Tiene que ver. ¿Cuál es el instrumento que magnifica, repite el populismo? Dime. El populismo lo que es el clientelismo, esa cuestión de que no se puede cerrar ninguna parte de la Universidad de Puerto Rico porque ¿qué vamos a hacer con estas personas que están ahí, que están trabajando? Pues mira, sencillamente hay que recortar esa estructura, y hay que recortar el Departamento de Educación y hay que recortar otros departamentos, hay que ir haciendo que sea más eficiente el gobierno, que se utilice mejor el dinero del pueblo, que sencillamente se busque la funcionalidad y no estar tratando de satisfacer a la gente. Hay que acabar con la mentalidad socialista que está constantemente afectando a Puerto Rico. Hay que acabar todo el tiempo con el proteccionismo que tú mencionabas, también esa idea. Mira, aquí hay cosas que tú no puedes comprar fuera porque está prohibido traerlas a Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico, porque la ley 75 tiene prohibido que uno pueda comprar una cosa en los estados. Eso hay que acabarlo. Sencillamente tenemos que integrarnos de una manera efectiva a todo el resto de la economía nacional. Y hay que acabar con todas las nociones del wokismo y del feminismo extremo y del antidesarrollismo que está metido en todo lo que tiene que ver con el ambientalismo extremo y con todas estas clases de ideologías que lo que hacen es constantemente ponerle un lastre al desarrollo de la sociedad. Tenemos que acabar con eso. No acabamos con eso, eso va a acabar con Puerto Rico. Esto, cuando tú no vienes a ver, ¿verdad? Esto es una tragedia. Fíjate en eso, Gregorio, la tragedia. Cuando tú le preguntas hoy a los llamados expertos que cómo podemos traer la gente, te dicen, bueno, hay que insertar a las mujeres en la fuerza laboral. Bueno, pues si no les pagan. El problema es que los salarios son paupérrimos y encima de eso la mujer tiene un doble rol, ¿verdad? O un triple rol. Mamá, profesional, esposa. Segundo, aumentar los días de descanso y el tiempo familiar para atender hijos. Tú dices, pero ¿cómo es aumentar las vacaciones y los días por enfermedad y más empleados públicos? Tú dices, pero diablo, man, eso es exactamente lo que nos ha traído hasta aquí. Puerto Rico es la jurisdicción en Estados Unidos que más protecciones laborales tiene, la jurisdicción que más días de fiesta tiene, que más licencia por enfermedad y vacaciones tiene, y mira dónde nos ha traído.
Lo que pasa es que, Luis, la opción que ellos están dando no es una contestación a cómo atraemos la gente, es una contestación a cómo uno mantiene el nivel de la economía ante una baja poblacional, y la única forma de hacer eso es tratar de insertar personas que no estaban en la fuerza laboral, precisamente en la fuerza laboral, y así tú la puedes agrandar aun cuando no tengas la misma población que tenía antes. Pero la realidad es que eso no resuelve el problema particular de nosotros, y el problema que lo hemos discutido aquí 1000 veces de esta manera es sencillo. La gente se tiene que sentir cómoda con hacer un compromiso con la isla a largo plazo, que se sientan cómodos, que aquí es que quieren criar sus hijos, que hay oportunidades para ellos, que la vida no va a ser más complicada de lo que tiene que ser, y la realidad es que esas condiciones no se están buscando, e incluso la burocracia del gobierno que estaba mencionando está diseñada de tal forma que lo que hace es fomentar no la corrupción a nivel nada más de pagarle a personas para que le obtengan permiso y eso, sino, como sabemos en la economía, una de las premisas es que la gente toma decisiones racionales en términos, ¿verdad?, colectivos, cuando están confrontados con una situación. Y la realidad es esta: en Puerto Rico el problema es el gestor, ¿no? El problema es el siguiente, que tú tienes un negocio, que tú quieres empezar un negocio y te requiere una inversión sustancial. La persona en 4, 5, 6 meses puede generar $20,000. Y si tú se lo tienes cerrado 4, 5, 6 meses, y el miedo aquí, ¿verdad?, la penalidad es una de $5,000 o $6,000, mucha gente va a decir: mira, tú sabes que salgo mucho mejor abriendo el negocio y moviéndome a través de un gestor con el mínimo, que cumplir cabalmente con la ley, porque cumplir con la ley es fracasar. Y esa es la situación que hay. Quiero acabarte con un ejemplo. Conozco una persona cercana a mí que va a hacer un negocio desde su casa, que no requiere inventario, que no requiere nada, que va a vender 2 o 3 cositas por internet. La persona, hay una reglamentación, no recuerdo ahora si es municipal o estatal, que le requiere en su casa, que no va a recibir público ni nada, tener hasta letreros que dicen: aquí está el baño, no se puede fumar y eso, para poder hacer eso desde internet, porque no tuvieron la habilidad de redactar el reglamento para contemplar las nuevas realidades comerciales. Ese es el problema de Puerto Rico. Estamos 40 o 50 años atrás. Miren lo que hemos gastado esto, Garriga, hoy todo el día. Que si llevamos 2 días, los funcionarios vinculados al PNP son parte de los sueldazos de educación. 90 funcionarios de educación son de confianza, son de alto sueldo. Estamos hablando de un departamento de 40,000 empleados. ¿Ok? Número 1. La nómina anual al año es 8 millones de esos salarios. ¿Sabes? El presupuesto es 3.500 millones. Lo que decíamos ayer, 0.003 bicicletas. Pero hay más. Todo este operativo es un operativo del Partido Popular. Es de Carlos Díaz, del mismo Partido Popular que tiene a Chichincle y tiene empleados de confianza y batata y ñames con corbata en todos los municipios. Y entonces esto se ha tornado en la comidilla del día, como si fuera un gran escándalo. Ningún gobierno opera sin gente de confianza. Eso es así. Y la gente de confianza, pues tienen buenos salarios. Esa es parte del juego. Nos tienen atrapados en esta jaula de Wimo, dando vueltas a lo mismo. Y de nuevo la prensa actúa de fotutera del Partido Popular. Pues Luis, yo me alegro que tú hayas traído el tema de la educación, porque precisamente ese era lo próximo que iba a mencionar entre las cosas que hay que hacer. Y la educación hay que verla primero que nada en términos más amplios. Es la educación en valores que son necesarios para toda la población. En Puerto Rico se han perdido los valores cívicos que se llaman, los valores que nos permiten una convivencia donde se respeten a las otras personas, donde nos ayudemos mutuamente. No digo que todo el mundo no peque de eso. Hay muchas personas que trabajan y ayudan a sus vecinos, hay muchas personas que se comportan de una manera
gentil con los demás, pero cuando vemos la sociedad, todos sabemos que vemos una sociedad que vive, como decía aquel antropólogo Edwin Rivera Bonilla, que una huellera, todo el mundo tratando de treparse uno encima de los otros como una manera de ver si sale de la jaula. Y en ese sentido yo creo que han fallado las iglesias, Luis. Yo quiero poner la responsabilidad sobre la iglesia católica y las iglesias protestantes y las otras iglesias, porque no han hecho la labor de lograr dar unos valores a la población, unos valores cristianos o unos valores maometanos o lo que fuera, pero unos valores que haga que las personas respeten la ley, respeten a las demás personas, respeten a la creación, etcétera, etcétera. Y en ese sentido también tengo que decirte que hemos fallado por el lado de la educación formal. No quiero diferir un poco de ti en cuanto a la educación. Yo creo que el Departamento de Educación hay que implosionarlo. Sí, yo también. Vengo diciéndolo hace 20 años. Creo. Todos los burócratas, sean PNP, sean populares, allí lo que hacen es cobrar sueldo, crear burocracia y crear burocracia y crear burocracia. Tenemos que romper con eso y darle la oportunidad a consejos regionales, consejos escolares, a que se desarrollen. Tenemos que permitir las escuelas magnetos, tenemos que fomentar la educación privada, religiosa o no religiosa. Todo eso lo tenemos que hacer porque la educación es central para cualquier cosa que queramos hacer. Yo creo que la educación hay que municipalizarla como está acá. Pero más que está. Y hay que cambiar el énfasis. Mira, claro, en las escuelas en Puerto Rico se le enseña a los muchachos a odiar las matemáticas. Se habla de las matemáticas como una cosa. Y el inglés, el difícil. Y el inglés. Y entonces las dos instrumentos más grandes que le puede dar la educación a un estudiante de escuela superior, que es aprender a hablar inglés para poder comunicarse con el 90% del mundo, de la gente del mundo que habla en inglés, y poder y tener conocimiento de la matemática, que es esencial para todo lo que son las carreras técnicas y científicas y tecnológicas. Lo que hacemos es, las escuelas en Puerto Rico lo que hacen es dañarle muchas veces el cerebro, dañarle la educación a los jóvenes en vez de darle una buena educación. Gregorio. Mira, yo creo que todos estamos de acuerdo, porque lo hemos mencionado anteriormente, en que el Departamento de Educación y también el sistema universitario en Puerto Rico hay que reformarlo y reconfigurarlo. Exactamente, desde cero. Ahora, el problema que yo tengo en este momento con este tipo de noticias es que esta noticia no va dirigida a hacer una crítica honesta del sistema de educación de Puerto Rico. Esta crítica, que responde a un asunto político que voy a tocar ahora mismo, es de las mismas personas que cada vez que se proponen una de esas alternativas, Garriga, que tú dices, y que todos estamos de acuerdo, se oponen y hacen y salen y traen al cuco de la privatización y todo este tipo de cosas. La realidad es esta. En Puerto Rico, nos guste o no, hay empleados de confianza y hay empleados de carrera, y eso está por ley, y el empleado de confianza tiene su lugar. Yo no sé si estas personas, no las conozco, no sé cómo se están desempeñando, pero lo cierto es que también, aun cuando los salarios sean más altos, un puesto de confianza conlleva unos riesgos, porque no hay permanencia. O sea, si el gobierno se va o se va el secretario, al otro día te puede ir. Y eso no pasa así de sencillo con los empleados de carrera. Así que ese riesgo tiene o conlleva una prima económica, usualmente en salario. Ahora a mí lo que me parece absurdo de todo esto es que el gestor del video 69 y aquel escándalo sea el portavoz de los populares. Pero tiene lógica, Luis, porque lo que pasó aquí es lo siguiente. Lo que pasó es que el evento que se dio este fin de semana en el Partido Demócrata les reiteró. Sí, yo lo sé, pero lo quiero tocar desde este punto de vista, porque estas movidas que tú muy bien señalas son del Partido Popular, les reiteró al Partido Popular en los problemas que están, que quizás ellos con la encuesta del Nuevo Día se habían
acomodado un poco o se habían hecho de la idea de que estaban mucho mejor de lo que estaban. Y lo que está pasando, esto es un operativo para tratar de contrarrestar la realidad de que el partido en ninguno de los foros tiene ni poder de convocatoria ni liderazgo. Bueno, vamos a hacer la pausa. Un viejo refrán que la derrota es huérfana. Todo el mundo sabe que la estrategia de asaltar el Partido Demócrata fue concebida, trabajada y otorgada al beneficiario principal de eso, que es Pablo José Hernández Rivera. Todo el mundo lo sabe. Y Pablo José Hernández Rivera, en un momento de debilidad extrema del Partido Popular, la debilidad histórica más grande que ha tenido, decidió meterlo en esta aventura. Bueno, pues vamos a darle el resumen de noticias hoy. El Nuevo Día, página 14. Jorge Colbert dice que el Partido Popular nunca debió de participar en la elección demócrata. A destiempo, sin tener un plan, ni convicción, sin estrategia, sin mucha energía. Los partidos, dice, los populares molestos con los demócratas porque Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez favorecieron excluir el ELA en los proyectos plebiscitarios. Dice Colbert, ¿qué pito tocaba el Partido Popular allá? Y expusieron a toda la plana mayor. Ya con eso, ya yo sé que básicamente Jesús Manuel estuvo de lejos, aunque se presentó. Y no es solamente Jorge Colbert, Ángel Rosa. También está un error de cálculo. Y dice que está desmovilizado el Partido Popular, desmotivado. Toñito Cruz, hoy, esto es otra crítica, porque les tengo Luis Raúl Torres, Tito Ramírez. De momento le han caído chinches. No lo mencionan por nombre, pero esto es un ataque frontal al huevito. Aníbal Acevedo Vilá, of all people, critica la elección demócrata como total pérdida de tiempo. Es un club privado inconsecuente en el Congreso. Y Toñito Cruz, el secretario del partido, dice que él no sabe cómo diablo Luis Javier Hernández se convirtió en el candidato en 3 semanas. Y dice, no fuimos nosotros quienes lo elegimos, eso allá, por dejo. Esto piqui se atiende. El culprito, el presunto implicado en todo esto, se llama Pablo José Hernández Rivera y nadie se atreve a mencionarlo por nombre. Garriga. Bueno, mira, Luis, obviamente aquí hay un cálculo que salió mal por miedo, porque sencillamente no tuvo el estamina para lanzarse de frente, ser él mismo el candidato si fuera necesario, o tener una persona que fuera su testaferro, pero que él pusiera todo su prestigio detrás de esto, y dar de esa manera un primer golpe para poder tratar de entonces de proyectarse como la persona que le podía ganar al Partido Nuevo Progresista. Lo que hizo fue que se quedó de afuera para sencillamente no teñirse en caso de que se derrotara al candidato del Partido Popular. Y lo que ocurrió fue exactamente eso. Se derrotó el candidato del Partido Popular, pero contrario a lo que él creía, la derrota le viró para atrás. Se tapó el fregadero y volvió para atrás la porquería que había. Eso se llama el retorno. Así que esa es una situación que demuestra, primero, una gran novatada, segundo, una gran inseguridad, y tercero, una gran falta de fuerza política. Sí, pero Gregorio, aquí no se me puede ahora decir la culpa es del huevito, nosotros no sabíamos nada, si estaban todos allí retratados, fueron en masa completa, movilizaron guagua, llevaron alcalde. De hecho, la alcaldesa de Loíza, sencillamente Julia Nazario, era candidata a vicepresidenta y se desapareció, se fue a viajar. ¡Qué clase! Pero no me pueden decir aquí
que lo que pasa es que le quita legitimidad. Eso es todo. Le ha quitado legitimidad porque hay ahora un electorado, una elección masiva que es, nuevamente, que no se registra en elecciones internas en los partidos demócratas estatales, donde ahora le da legitimidad a los demócratas estadistas. Mira, Luis, yo estoy de acuerdo con los líderes populares que no debieron participar, pero en mi caso, lo que pasa es que yo creo que uno debe ser honesto filosófica e ideológicamente. Y como ustedes saben, yo gran parte de mi vida la he estado viendo bien de cerca estos procesos y los procesos asociados al voto presidencial, y no se me podía escapar en esta ocasión, ¿verdad? Porque lo encuentro sumamente curioso, todas estas comunicaciones, cuando, por ejemplo, en el 2000, lo tengo aquí al frente mío, el Partido Popular institucionalmente radicó un amigo de la Corte ante el Tribunal del Circuito de Apelaciones, estableciendo que no había ninguna lógica ni ninguna necesidad que los puertorriqueños participáramos en los procesos nacionales políticos, que es que Puerto Rico era otra cosa distinta y que no la aplicaba. Claro está, esa idea les aplica al resto de la población, pero no a ellos, porque ellos sí quieren ser líderes y ellos quieren ir a Washington con título y ellos quieren ir a las actividades y a las reuniones privadas. Lo que pasó aquí fue precisamente la antesala de lo que Garriga y tú llevaban diciendo aquí hace tiempo, que es que el Partido Popular definitivamente, institucionalmente, a pesar de que ellos se crean que están en la época de los 70 o los 60, es un partido que perdió toda la capacidad de lograr convocatoria y de tener un mensaje coherente, y que no tiene liderazgo a ninguno de los niveles. Y lo que le pasó este fin de semana es que se encontraron con un evento bien preparado, se encontraron con una movilización mucho mayor a la que ellos esperaban y cogieron la derrota que ellos saben que es preludio de lo que viene a finales de año. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues miren, este es el mismo libreto que hemos visto toda la vida. Búsquense los periódicos de todas las elecciones, que no son las elecciones generales en Puerto Rico, al otro día, y usted verá que en menos de 48 horas, la excusa siempre es que se robaron las elecciones en Cuba. Es enfangar el sistema y a la gente antes de aceptar gallardamente la derrota, que es lo que debieron haber hecho. Pero lo que han hecho es, como tú señalas, todo tratar de mancillar reputaciones, y en este caso Pablo José es una de las personas afectadas porque precisamente no tuvo la valentía de movilizar y ser la cara, porque no quería coger una derrota, y ya vemos para lo que viene, lo que les viene próximamente y lo que Garriga, es el Partido Popular hoy en día. ¿Cuánto debilita esto a Pablo José frente a lo que es lo que va a ser el contendor republicano? Porque tanto Elmer como Willy son republicanos. ¿Cuánto lo debilita? Mira, Luis, antes de contestar esta pregunta, quiero, como cuestión de privilegio personal, aprovechar para felicitar a Luis Dávila Pernas por ese triunfo que tuvo, porque ciertamente lo trabajó como lo tenía que trabajar y la persona se lo merece. Luis es una persona que está extremadamente bien preparada, que tiene la imagen, que tiene la presencia, que tiene la capacidad para ocupar esa presidencia. Y yo soy republicano y no estoy a favor del Partido Demócrata, pero me parece que Luis, como persona, como individuo, pues es una adición a un diálogo constructivo entre los partidos. Así que déjame contestarle algo que me preguntaron, que por qué él no corrió para comisionado residente. Mi hijo, como buen padre, sabe que él tiene niños chiquitos y él decidió pasar. Él decidió, dijo, este no es mi momento, la política es muy sacrificada y además yo me tengo que ganar esto desde abajo, no porque el gobernador, y me va a tomar tiempo. Y efectivamente pasó, hizo lo que tenía que hacer. Él sabe que si él tiene alguna aspiración política, este no es su tiempo. Los niños van primero, ayudar a su gobernador y ayudar a Puerto Rico va en línea, y ya en algún futuro deja la puerta abierta, pero no hay, Luis, esto no fue porque papá me lo dio, ni porque me lo dio el gobernador, ni por esto, se lo ganó.
Luis es joven y tiene todo un mundo de Claro, frente, tiene pues, todo el puede mundo, hacer. seguro. Pero pasando entonces ahora al contrario, a Pablo José Hernández Rivera, pues me parece que es una salida muy mala, ¿verdad? Es como cuando tú estás en una carrera, en un sprint, y lo primero que haces es tropezar al salir, pues ya ahí perdiste la carrera, o por lo menos perdiste el empuje que necesitas para empezar adecuadamente esa carrera. A Pablo José yo creo que se creía en cierta manera que como le cayó en la falda la candidatura del Partido Popular, porque nadie se iba a meter a pelear contra un nieto de Hernández Colón, pues tampoco también pensó que le iba a caer en la falda todo el resto del proceso político. Pero ese es el mismo error que cometió el Partido Popular cuando dejó montarse encima a Aníbal Acevedo Vilá la última vez. Es correcto, pero... Tú lo sabes, sabiendo que no era no había manera que pudiera salir electo. Pero Pablo José no tiene jamás la destreza que tenía Aníbal Acevedo Vilá, porque claro que no. Aníbal Acevedo Vilá una eminencia gris, capaz de hacer de ser muy diestro en ganar elecciones, en conseguir dinero, en hacer toda clase de elucubraciones de las ideas para salir adelante, y Pablo José, el pobre, pues no ha demostrado eso. Yo sé que él se ha educado en las mejores universidades del continente, pero la verdad es que todavía tiene que demostrar qué fue lo que aprendió. Y déjame decirte, esas son las diferencias que yo tengo con Aníbal Acevedo Vilá. Y hemos sido adversarios toda la vida. Pero Aníbal empezó de joven. Aníbal se ganó cada uno de los galones por encima del blanquetismo que hay en su partido, por contra viento y mareo, y marea, y se fue haciendo, hizo una carrera, se lo ganó por mérito. No, llegó porque es el nieto del abuelo. That's it. Luis, yo creo que yendo a ese punto que estás trayendo, yo creo que eso fue una de las sorpresas que ellos tuvieron. Tradicionalmente este tipo de elecciones, excepto en una que otra ocasión histórica, pues son elecciones que se llevan, que no hay mucha publicidad, que se llevan un poco tras bastidores, y yo creo que ellos creían que esto era lo que iba a ocurrir, y yo creo que Luis los madrugó, porque contrario a lo que ellos esperaban y contrario a lo que ellos estaban dispuestos a hacer, que no se querían exponer, sí se expuso, sí salió en público, sí abiertamente puso sobre la mesa las aspiraciones, cuáles eran sus planes y cuál era el camino para llegar a ese lugar, y eso evidentemente tuvo un resultado a tal nivel que, como bien tú dices, mucha gente ha planteado la pregunta de por qué no fue uno de los candidatos a comisionado residente, y yo creo que ellos, genuinamente, el Partido Popular, creían que en cuartos cerrados, entre los 4 movimientos que hacen siempre, llevando unos grupitos con alcaldes y ese tipo de cosas, iban a dominar sin tener que salir a enfrentar al público. Pero más que eso, el problema que tiene Pablo José Hernández Rivera, es que él todavía no ha explicado qué hace él corriendo para comisionado residente. ¿Significa eso que él cree en el Congreso de Estados Unidos? ¿Significa eso que él cree que el gobierno, la asociación con Estados Unidos, que el Congreso rija sobre Puerto Rico es algo conveniente? ¿O está con la izquierda de su partido, que piensan que hay que estar allí para tratar de sencillamente entorpecer los trabajos y de esa manera separar a Puerto Rico de Estados Unidos? ¿Cuál es la agenda de Pablo José Hernández Mayoral? ¿Es una agenda proamericana o una agenda antiamericana? ¿Es una agenda pro unión permanente o es una agenda soberanista? ¿Qué piensa? Oye, un joven que, de nuevo, insisto, educado en las mejores universidades, codeándose desde niño con los mejores pensadores de su partido, y no es capaz de explicarle a Puerto Rico lo que piensa sobre el estatus, sobre lo que va a hacer allí en el Congreso, que hable. Bueno, déjeme traerle otra nota que sale hoy, que está
relacionada con la política. Sale, ¿verdad? Presenta su equipo de trabajo, Javier Jiménez, un equipo de campaña totalmente desconocido. No hay pastores ahí, no hay líderes religiosos que yo sepa. O sea, Dignidad, que era el partido, que es el partido fundado por las iglesias para tratar de jotar primero al PNP y entonces ellos convertirse en los propulsores de la agenda cristiana, de momento se quedó sin las bases, se fue a Danora, el otro, el que era el presidente también, que es religioso. ¿Qué pasó? ¿Que se vacía? ¿Logrará el 8% de los votos? ¿O esto va a ser? De hecho, ayer lo que tenían eran 5,000 pesos en caja. Él no lo necesita si las iglesias le producen los votos. Luis, lo que pasa aquí es que en la política siempre hay el aspecto interesante, que está el interés de uno de tratar de ganar y salir lo mejor que pueda, y los ideales, y a veces esas dos cosas están en conflicto, y yo creo que eso es lo que le ha pasado en gran medida a ese partido, que en su afán de ver si pueden crecer, han cedido ante unas aspiraciones individuales que no necesariamente encajaban con la filosofía del partido, y poco a poco, quizás en una primera elección, ese tipo de cosas uno las puede manejar fácil porque estás todavía en esa etapa de composición y en esa euforia de algo nuevo, y uno está contemplando sus posibilidades. Pero eventualmente, después del tiempo, uno se confronta con la realidad y con los obstáculos que hay para crecer un movimiento. Y muchas veces, por eso es que la mayoría de los partidos no subsisten, y los movimientos entonces empiezan a ceder esos ideales a los intereses personales, a las medidas a corto plazo para obtener uno que otro voto acá. Y yo creo que la realidad es que lo que pasó en las elecciones pasadas no necesariamente, como hemos dicho antes también en el programa, no necesariamente va a ocurrir esta vez, y uno no puede coger una elección y proyectarla prospectivamente como que esa es la norma. Hay cosas que sí pasan de una a otra y se convierten ya en la norma, pero hay muchas otras que suceden en el momento porque se dieron unas circunstancias particulares, y la historia ha sido que los partidos nuevos que llegan y logran algún tipo de impacto en esa primera elección usualmente tienen un impacto y luego poco a poco va menguando porque no logra subsistir la organización, no logran desarrollarse, no logran conseguir fondos, y los candidatos no están comprometidos con la idea, sino muchos de ellos están comprometidos con su persona, y yo creo que eso es lo que les está pasando ahora mismo. Garriga, cometió el liderato religioso, que ya no es el liderato del partido, el salirse, por lo menos de los puestos, y segundo, el no haber nombrado a Joan Rodríguez Bebe como la candidata, en vez de este paracaidista. Bueno, el problema es el siguiente, era que, como todo, están las ambiciones personales y está el bienestar del partido. Obviamente el bienestar del partido de Dignidad hubiera estado en que Joan Rodríguez Bebe hubiera aspirado a la gobernación de Puerto Rico. Sabemos que no hubiera ganado la gobernación, pero ciertamente hubiera logrado retener un voto, porque es la persona que más proyección ha tenido, es la persona que más claramente ha expuesto unas ideas sobre cómo es el conservadurismo que ella propone, es la persona que ha demostrado que tiene la capacidad de trabajar en la Asamblea Legislativa y proyectarse. Entonces, esa imagen favorable que ella ha desarrollado como senadora la podía utilizar, y el apoyo que ha tenido desde siempre entre esos grupos religiosos lo hubiera podido lograr utilizar para salvar el partido. Pero me parece que prefirió decir, bueno, yo prefiero quedarme en el Senado, seguir teniendo mi banca en el Senado como una manera de poderme seguir proyectando. Y lo que pasa entonces es que lo que va a pasar es que Joan Rodríguez Bebe va a sacar muchos votos, ella personalmente, para ser senadora por acumulación, pero los votos del Partido Dignidad van a bajar porque no tiene una figura que tenga
la prestancia, que tenga el carisma que se necesita para mantener el partido vivo. Y como señalaba correctamente Gregorio, los partidos en un primer momento se convierten en una promesa y las personas votan para ver cómo si pueden lograr un cambio, sobre todo en las elecciones del 2020, que fueron unas elecciones anómalas en el sentido de que había un gobernador que había renunciado, había una gobernadora que no era una gobernadora electa, sino con una seleccionada constitucionalmente, había una situación de pandemia en medio de la elección. La selección se lleva a cabo en medio de una pandemia, y una situación de falta de desarrollo económico y de pobreza, es decir, una situación ciertamente muy especial. Y entonces en eso los partidos como el Proyecto Dignidad y el Movimiento Victoria Ciudadana lograron captar ese voto de protesta, y ese voto de protesta los ayudó a echar adelante a sus candidatos a la gobernación, no siempre al partido, no fueron votos partidos, sino por esos candidatos en particular, que era la Lúgaro en o sea, el Partido Movimiento. ¿Tú crees que queda inscrito? Y Gartúa, ¿creen que quede inscrito? Yo genuinamente, en el caso del partido, de dicho partido, yo tengo serias dudas de si queda inscrito. O sea, yo no veo ningún tipo de efervescencia, ningún tipo de movimiento en el pueblo que me indique a mí, puedo estar equivocado, pero que me indique a mí que ese partido tiene mayor que hay mayor afán por votar por ese partido que lo que había hace 4 años. Yo creo que no, yo creo que, como Garriga dice muy bien, si hay unas figuras como la senadora que sí gozan de una popularidad, pero distinto a lo que quizás ellos creyeron, yo no creo que la figura del alcalde haya tenido el impacto que ellos esperaban, y por el contrario, lo que ha ocurrido posteriormente es que luego de tú estar trabajando tantos años en la estructura de un partido, que te traigan una persona de otro partido y te lo pongan de líder del partido ahí de momento, es una proposición bien difícil de aceptar, y que ya hemos visto que el resultado ha sido que muchas personas que ya eran parte de los cimientos del partido decidieron dejarlo al lado. Y yo creo que eso, como te dije, ha pasado ya en otros partidos. Me acuerdo que el partido de Rogelio hubo un año que la gente pensaba que ese partido iba a seguir creciendo, y una vez va bajando esa efervescencia, esa novedad, y van entonces surgiendo conflictos internos y la gente va conociendo mejor las dinámicas, pues eso va bajando y van perdiendo votos. Yo te voy a decir cuál es la principal cosa que puede ayudar al Proyecto Dignidad a retener su inscripción, y es que los candidatos del Partido Nuevo Progresista se conviertan en candidatos que ofendan a los conservadores. Los candidatos del Partido Nuevo Progresista tienen que tomar unas posiciones en las cuales se puedan retener tanto el ala liberal como el ala conservadora. Si no lo hacen, le están abriendo entonces el espacio al Partido Dignidad. Y creo que eso viene, primero porque los dos que aspiran a presidir son conservadores y republicanos, son Rivera Schatz y Rodríguez Aguiló. Y lo otro, ya el PNP garantizó que tiene el candidato que sea va a ser republicano, que yo creo que es fair, es balanceado, ¿no? Es lo que se llama una boleta balanceada. Y me parece que si por ahí viene Mr. Trump, más razón todavía para tener una plantilla republicana. Voy a hacer la pausa cuando el vecindario está que arde. Haití, las narcogangas al frente. Tienes Cuba, hay una revuelta de ciudadanos contra el gobierno por los terribles servicios públicos, todo lo que hay. En Venezuela hoy, los narcoasesinos de Maduro, su inteligencia allanó y cerró el comité de María Corina Machado y se llevó a secuestrado 9 ayudantes de María Corina. Eso es lo que está pasando alrededor. Ese es el espejo. Nos estamos viendo en el futuro en ese espejo. Adelante.
Mira, Luis, yo creo que lo has dicho bien, que tenemos que pensar qué vamos a hacer con Puerto Rico, que no queremos caer en eso, ¿verdad? Que tú has mencionado. La situación es trágica, lo que está ocurriendo en Haití. Sinceramente es una sociedad que ha llegado al fondo del barril, donde no hay orden, donde no hay un gobierno, donde no hay una economía propiamente, donde sencillamente las personas están tratando de sobrevivir, peor de lo que está pasando en Gaza. Yo creo que sencillamente no tienen, porque no hay nadie que los pueda o proteger ni que los pueda salvar. Y ciertamente tienen la comunidad internacional que de alguna manera entrar a tratar de establecer un orden allí. Yo entiendo que quien tiene la responsabilidad última en términos de pagar para tratar de conseguir resolver algo allí es Francia. Francia fue la potencia que explotó a Haití, que la dejó en una situación pésima y que después encima de eso le cobró dinero a lo largo del siglo XIX y el siglo XX. Es un crimen lo que Francia cometió en contra de Haití, y yo creo que tienen la obligación en este momento de hacer darle la posibilidad de que se desarrollen. Claro, no van a querer franceses allí, pero que los franceses puedan pagar por las medidas que sean necesarias tomar. En Cuba, pues lo que hace falta es que acabe de caer la dictadura militar. Ya no es la dictadura de Fidel Castro ni de los Castro, es la dictadura militar. Allí los que mandan son los militares que viven bien, que viven con viajes internacionales, que viven con pasaporte diplomático, sobre todo el pueblo de Cuba, manteniéndolo esclavizado de esa manera. Pero, de nuevo, no hay dentro del ámbito internacional una fuerza para lograrlo. Y en Venezuela, pues definitivamente la comunidad internacional de nuevo debe tomar acción para ver que el régimen de Maduro no se salga con esa clase de crímenes, como acabar con toda la oposición. Pero claro, si sigue el ejemplo de Putin, y hay quienes defienden a Putin, pues obviamente no podemos hacer nada. Hay que acabar con Putin y con Maduro. Sí, pero es importante porque aquí se propone una nueva patria, se está proponiendo inclusive una constituyente, una asamblea constituyente o constitucional le llaman, pero en realidad todo esto son paralelismos y tenemos que estar buscando al lado. Igartúa. Mira, Luis, evidentemente lo que están viviendo nuestros hermanos en los distintos países del Caribe son tragedias. O sea, la realidad es que desde un punto de vista humano, pues uno tiene que simpatizar directamente con esta situación, y todos queremos, la mayoría queremos que se subsane y que todos prosperen. Pero aquí hay dos aspectos que yo creo que son importantes. Primero, cada uno de estos países tiene sus particularidades. Yo creo que la política de Estados Unidos hacia Cuba siempre ha sido errática, sobre todo el intento que, en mi opinión, trató de hacerse bajo la administración Obama. Yo creo que revivió al régimen un poco en su momento más crítico, cuando se estaba dando la transición, y es algo similar que lo que está ocurriendo un poco en Venezuela, que una vez Estados Unidos, el presidente Biden comienza a tener interés en el petróleo de Venezuela de nuevo, pues entonces le bajan un poquito la guardia a lo que ocurre en Venezuela, y una oposición que llevaba tiempo armándose y que se estaba sacrificando, pues como que se queda de momento sin respaldo. Ahora, desde el punto de vista de Puerto Rico, aquí hay otra tragedia más, y es que estos hechos, que son ejemplos vivos de lo que ha pasado, no es que ha pasado en uno que otro país, es que ha pasado en todos los países del Caribe, básicamente.
aquí no se tocan, y cuando se tocan en la prensa, no se tocan por personas que han vivido esa experiencia y que nos pueden decir con detalles cómo es la vida cotidiana, sino usualmente se utilizan a los voceros clásicos criollos que están identificados con esos regímenes. Nunca se les hace ninguna pregunta difícil a las personas que los respaldan, y entonces el pueblo tiende a subestimar lo que está pasando y tienden a calificar de reaccionario a cada persona que levanta la voz en crítica de lo que está ocurriendo. Bueno, déjeme traerle otra nota, ya que estamos ahí. Esto es Chunky News, José Delgado, que es independentista y trabaja para Ferrer Ángel. Todo lo que produce de Estados Unidos en la diáspora es el sector independentista. Y hoy sale: elecciones presidenciales apuestan a la movilización de la diáspora. Fíjense, la primera hipocresía es que es importante votar, pero no nos dejan a nosotros votar ni tener representación. Boricuas en Estados Unidos destacan la importancia de activarse y elevar la voz en estados claves como Pensilvania, Georgia, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada. Inscribirse para votar. Entonces, no te dice que esto es liderado, te dice, está liderado este movimiento por el líder sindicalista Jimmy Torres, que es independentista, ¿ok? Para ejercer mollero electoral. Cuando usted busca, se llama, de nuevo, Agenda Nacional Puertorriqueña. Y usted busca cuáles son las prioridades, si es mejorar la condición de vida de los boricuas en Kissimmee, de los boricuas en Sanford, de los boricuas en el Bronx. No. Las prioridades son llevar una campaña para eliminar la Ley 60 y entrar en el Comité de Descolonización contra la gentrificación y el desplazamiento. Ya usted sabe que cogen de tontejo al elector puertorriqueño, los arengan detrás de candidatos que ellos escogen a ver si salen congresistas. Eso es algo que el PNP no está haciendo, Garriga. Mira, esos no son líderes políticos, son poverty pimps. Gente que se ocupa de vivir de la pobreza y de la falta de poder que tienen las comunidades. ¿Cómo se dice pimp? Un chulo. Chulo de la pobreza. Ok, sí, ok. Los poverty pimps existen desde que existe los guetos y el welfare y todo lo demás. Y estas personas están acostumbradas a eso. Para lo que hacen es movilizar a la gente con el propósito de ellos ganar poder, para entonces utilizarlo en proyectos que no fue lo que le vendieron a la gente que iban a hacer, como por ejemplo todos esos proyectos antidesarrollistas que ellos tienen con Puerto Rico. Todos esos proyectos son los mismos que aquí tiene la extrema izquierda, la izquierda revoltosa, la izquierda que quiere impedir los proyectos de construcción, que quiere impedir que haya nuevos empleos, que quiere impedir que se hagan carreteras, porque sencillamente ellos tienen la idea de que mientras puedan impedir que haya desarrollo económico, Puerto Rico se va a ir radicalizando más y eso nos va a llevar a la independencia. Pero la contradicción tú la señalas completa y es completamente clara, de que cómo es que ellos abogan por la independencia de Puerto Rico diciendo que no es importante participar como parte de Estados Unidos, pero lo que hacen es allá utilizar a los puertorriqueños para que participen como parte de Estados Unidos, para entonces ellos separar a Puerto Rico. Es el mismo síndrome que tenía Luis Gutiérrez en Chicago. Luis Gutiérrez en Chicago quería hacer americano a toda la persona que cruzara la frontera ilegalmente. Y automáticamente le entregaba el pasaporte. Y llegar a Chicago. Pero cuando era que los puertorriqueños pudieran tener todos los derechos de la ciudadanía, entonces Luis Gutiérrez estaba siempre en contra de los puertorriqueños. Bueno, mira cómo está la cosa, Gregorio. Puerto Rico tiene que ser el único lugar en el mundo donde los comunitaristas, porque esto es embuste de comunidades, se oponen a la canalización del río que inunda su casa. Esto es locura. Una historia en la página 6. Y esto es noticia
porque ellos le dan el realce, porque el periodismo en Puerto Rico es un periodismo de fotuteros, son news pimps, en cierto sentido. Es verdad, news pimps. Son chulos de la izquierda. Y entonces vienen y ponen eso a todo lo que da. Esto es una barbaridad. Esto es irresponsable. Ustedes saben los billones que hay invertido en la canalización de los ríos. ¿Cuánto hemos esperado por la canalización de la bahía, el río Piedras y el Puerto Nuevo? Y todavía estamos en La Plata. Y miren dónde estamos. Nuevamente porque los comunistas lo que quieren es eso. Y entonces los presentan como líderes comunitarios. Luis, lo que estamos viendo en desarrollo el nuevo caballo de Troya de la izquierda puertorriqueña, que constituye un cambio radical en estrategia política del independentismo desde mi punto de vista. En primera instancia, a nivel del partido independentista, a nivel local, el partido siempre, se le pueden criticar mil cosas, pero fueron claros en que la motivación y el principio del partido era la independencia, era promover la independencia. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos un líder del partido que dice que votar por él no es votar por la independencia. Número 2, tenemos un partido que internalizó que no tiene la capacidad de traer la independencia mediante el voto democrático, y lo que ha hecho es tratar de establecerse en la isla mediante dos estrategias: limitar el progreso y tratar de lograr puestos con una doble agenda, diciendo que no son independentistas, pero promoviendo las ideas de la izquierda. Y número 2, utilizando a la comunidad puertorriqueña en los estados para ver si ellos, utilizando el poder político que pueden tener, nos traen entonces por la cocina y nos imponen la independencia desde allá, sin que ellos tengan que tener la mayoría del voto de acá. Y eso es lo dar consejos de independencia desde allá, ganando salarios mínimos muy superiores a los de Puerto Rico. Es muy fácil decir cómo es que hay que desarrollarse económicamente. Desde allá, es que donde tienen los derechos civiles garantizados, es fácil decir que aquí no hay derechos civiles. Que vengan aquí a luchar y no sean hipócritas. Los nuevos colonizadores son los puertorriqueños del continente, que quieren irse allá a participar de todo el proceso, imponerlos lo que ellos entienden que es mejor para Puerto Rico, sin tener que pasar ellos ni sufrir las implicaciones. Que el huevito no tenía que meterse aquí. Ellos con Batia y con Nidia, ellos bregaban, y los diásporos que tienen con los Miranda y todo eso, ellos ya con eso, ellos dominan a Biden. Tú lo sabes, Garriga, que esa Casa Blanca, quien manda son los radicales. Exactamente. ¿Verdad? Pero los diásporos radicales están metidos y dominan a Biden, usted lo sabe. Pero Luis, ¿en qué país del mundo tú tienes un movimiento político que expresa que su filosofía es que es esencial participar de las primarias, pero no nos dejen participar de las elecciones luego? Por favor, las primarias sí, pero las elecciones no. Y ahí es que uno nota que no hay verdaderamente una honestidad intelectual y filosófica, y que lo que hay es un caballo de Troya, que nos quieren imponer un sistema sin tener que pasar por el proceso de convencer al pueblo de Puerto Rico. Eso está ahí, pero les traigo la noticia porque hay que concientizar a la gente. Nosotros aquí cubrimos 15, 16, hoy tenemos, déjame ver cuántas tenemos hoy, 16 noticias. Y hay que concientizar a la gente de lo que hay. Hay otra más.
Metro, esto es el titular, para que se rían. 160,000 jubilados advierten que no votarán en las elecciones si no les aumentan las pensiones. Esa titular es asquerosamente falso, porque 160,000 jubilados no han advertido nada. Esto es un frente más, el Frente de Defensa de las Pensiones, espurrio, de Pedro Pastrana, que está atrás de Denis Márquez en la propia fotografía, y está avalado por el grupo del Junte de Jubilados. Construyamos otro acuerdo, la Federación de Maestros, únete, el Colegio de Trabajadores Sociales, Educamos y Lautier. Ya ustedes saben que son los mismos comunistas, con el mismo hueso, con el mismo hueso, pero te lo ponen el periódico Metro en su asquerosidad editorial, te pone 160,000 jubilados advierten que no votarán en las elecciones. Eso es falso. Además, Luis, si no votan, ¿tú sabes lo que hacen? Que dejan que los demás decidan por ellos, que no sean estúpidos. Pero es la manera en que le venden a Puerto Rico. Es la misma gente todos los días. Se cambian de careta, mañana se cambian de disfraz, después se cambian a otro disfraz, después se ponen una peluca, después se ponen un bigote y una nariz con los espejuelos de Groucho Marx. Luis, pero que hay que aclarar, ellos están amenazando con no votar en las elecciones, pero en las primarias van a votar de seguro. En las primarias no se las pierden, porque ahí sí que se logra el cambio. Se acabó la mogolla con eso. Pero fíjense la desfachatez todos los días. Esto es en todos los medios, cómo al pueblo lo engañan de la forma más. Oye, no, los jubilados, 160,000 jubilados. ¿Por qué? Porque, oye, otro, van a castigar a los políticos de turno porque no les han aumentado la pensión $300 mensuales. Pero no son los políticos de turno los que determinan si se aumenta o no las pensiones en la Junta de Control Fiscal, por la cual no pueden votar. Es un chiste, no hay prensa, es fotuteo, es coger, mira, tenemos una conferencia de prensa y copian exactamente lo que le dicen los comunistas y lo presentan como una noticia. Esa es. Lo triste para mí y es lo siguiente, que es que al pueblo de Puerto Rico constantemente se le están presentando ideas incontradictorias e incompatibles entre sí, y eso crea una nube de desinformación que lo que hace es mantener el sistema estático, que no permite que nadie cambie, claro. Porque lo que están es promoviendo precisamente eso, que la gente sea ambivalente, y tenemos que aceptar que cualquier cambio que querramos en el futuro, nos guste o no, tiene cosas positivas y hay riesgos y hay cosas que hay que sacrificar, y eso es lo que es vivir en una sociedad, y eso es lo que es uno en un país o en una sociedad echar para adelante. No todo va a ser exactamente como queremos, y el pueblo de Puerto Rico tiene que darse cuenta de eso. En la medida que la prensa les esté presentando esta idea y no se resalte que son contradictorias e incompatibles entre sí, la gente entonces tiene la mogolla no en la papeleta, la tienen en su ánimo de cómo ver la política diaria, de cómo analizar la sociedad, y eso es lo que nos tiene aguantado hace más de 100 años, que es que no nos permite adelantar, porque es que las personas tienen ideas que no se pueden convertir en realidad, porque son contradictorias entre sí, lamentablemente. Garriga, por cierto, ¿cómo le va a Trump? ¿Barriendo? Bueno, yo creo que le va bastante mal en este momento. ¿Tú crees? Sí, bueno, en términos de los casos legales se están viendo mucho que pudieran costarle a él el poder participar. En términos de la opinión pública, pues tiene supuestamente la mayoría, bueno, ya tiene la candidatura del Partido Republicano amarrada, pero supuestamente tiene también la mayoría de la opinión pública. Claro, tenemos que recordar que la opinión pública directamente no es la que decide las elecciones presidenciales, sino que es
el colegio electoral. Colegio electoral y la manera que se distribuyen los votos dentro de ese colegio electoral. Pero ese colegio electoral también supuestamente lo tiene, pero de aquí a allá puede perder su avión, el Trump Tower, y hasta... Así que eso sería cómico. Lo que yo creo, lo que a mí me está bien interesante es lo que está pasando en Texas con la cuestión de la frontera, de la frontera, porque esto es una cuestión constitucional, ¿verdad?, de los balances de poder entre el Estado y el gobierno federal, y la manera en que se vaya a resolver, pues va a tener un impacto por mucho tiempo. A mí me parece que es obvio que Texas está atendiendo a los reclamos de la población del estado de que se ven amenazados por estos inmigrantes. Así que veremos en los próximos días y comentaremos esa noticia. Mira, porque no se acaba pronto. Te tengo buena noticia. No tienen que trabajar el Jueves Santo. ¿Viste? El gobernador te lo dio acá, sin cargo de vacaciones. Pero tú estás en la Yupi, tú estás en la semana libre. No, yo trabajo la semana que viene, el lunes, martes y miércoles. Por eso, pero está bien. Pero el jueves y viernes, pues en Puerto Rico tradicionalmente nunca se trabaja Jueves Santo y Viernes Santo. Bueno, aquí estamos el miércoles que viene y eso estamos aquí tempranito. Brevemente, estas elecciones federales a mí me parecen como cuando el hijo de uno llega y salió mal en un examen y te dice, no te preocupes que todo el mundo salió igual de mal. Igual. Estamos en las campañas de que Garriga Picó tiene una curva horrible. Sí. Colgó a medio mundo. Eso es así. Vamos. Eso es así. Mi gente, gracias, y nuevamente cuento con ambos la semana que viene para el programa de Semana Santa. Vamos a estar aquí toda la semana, menos Viernes Santo, que como ustedes saben, siempre en Viernes Santo la programación está dedicada al día aquí en Noti1.